A veces, el amor no nace bajo el sol, sino entre sombras, silencio y soledad. Él lo tenía todo: poder, éxito, un despacho en lo más alto. Ella no tenía casi nada, excepto su dignidad, su esperanza y el sonido de sus sueños mientras trapeaba suelos ajenos. No sabían que el destino los había unido, pero sabían que, si se descubrían, todo podría perderse. Hoy conocerás la historia de un CEO atormentado y una mujer que limpiaba oficinas de noche sin saber que alguien la observaba y que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Si estas historias te tocan el alma, suscríbete y activa la campanita. Aquí, cada relato es una emoción, y cada emoción una verdad. Ahora sí, comencemos. Lucía llevaba 2 meses trabajando como personal de limpieza en el edificio de oficinas más lujoso del centro de la ciudad. Cada noche llegaba puntual, con su mochila al hombro, un termo de café tibio y los mismos auriculares viejos que usaba para acompañar su silenciosa rutina. Su mundo comenzaba cuando el de los demás terminaba. Los ascensores se vaciaban, las luces se apagaban y solo quedaban sus pasos, el eco del trapeador y sus pensamientos. Lucía no conocía a nadie. Para los empleados diurnos era invisible, pero ella lo prefería así. En el silencio encontraba consuelo, en el orden algo de control y en el brillo que dejaba en cada superficie una pequeña muestra de dignidad. Lo que no sabía era que alguien la miraba desde lo alto. Gabriel Ferrer, director ejecutivo del grupo Ferrer & Co., solía quedarse hasta tarde encerrado en su despacho de vidrio. No por trabajo, sino porque no soportaba regresar a casa. Aquella noche, mientras repasaba unos informes, alzó la vista y la vio. Una mujer de rostro sereno, cabello recogido con descuido y movimientos tan suaves que parecían coreografiados. Estaba limpiando la ventana frente a su oficina y por un instante pareció que el tiempo se detenía. Lucía, sin saberlo, se detuvo a contemplar la ciudad iluminada, como si cada farol allá afuera representara una esperanza. Sonrió levemente y luego siguió su labor. Gabriel no entendía por qué no podía dejar de mirarla. Tal vez porque ella era real, auténtica, tan diferente al mundo de apariencias que lo rodeaba. Pero sabía una cosa con certeza: las normas de la empresa prohibían estrictamente cualquier tipo de relación con empleados de mantenimiento, y sin embargo, esa noche no bajó las persianas. No apagó las luces, solo se quedó allí, observando, como si algo dentro de él hubiera despertado. El reloj marcaba las 23:47 cuando Lucía terminó de limpiar el pasillo principal del piso 35. Empujó su carrito hasta el área de descanso, sacó el termo y bebió el último sorbo de café tibio. Agradeció el silencio. Allí nadie la juzgaba por sus sueños de estudiar diseño, ni por el cansancio que disimulaba con una sonrisa rutinaria. Mientras recogía los guantes de látex, escuchó un leve clic. La puerta de vidrio esmerilado que daba al despacho de Gabriel se abrió unos centímetros. Lucía se congeló. Nunca veía a nadie a esa hora. «¿Señor?», murmuró, asomando la cabeza. «Disculpe, pensé que ya no había nadie en el piso». Gabriel estaba de pie junto a la ventana. La ciudad brillaba a sus espaldas y las luces delineaban su silueta cansada. Tardó un instante en reaccionar, como si hubiese estado muy lejos de allí. «No se preocupe», respondió con voz grave. «Trabajo mejor de noche». Lucía asintió y retrocedió para marcharse, pero él habló de nuevo. «¿Cómo se llama?». Nunca un directivo le había preguntado su nombre. Sintió un temblor. «Lucía Ramírez, señor». Gabriel repitió el nombre en voz baja, casi como un secreto. Luego percibió la botella de agua vacía sobre su escritorio y la alzó, incómodo. «¿Sería mucha molestia?».
Lucía sonrió con educación y entró para llevársela. Cuando extendió la mano, sus miradas se cruzaron por primera vez sin cristales de por medio. Fue apenas un segundo, pero algo se quebró. La fría distancia que separa a quien ordena de quien obedece. «Gracias, Lucía», dijo él, pronunciando su nombre con cuidado. «Buen trabajo esta noche». Ella salió con el corazón acelerado. Caminó al cuarto de limpieza, se apoyó contra la pared y respiró hondo. No entendía por qué un simple gesto le alteraba así los latidos, pero decidió ignorarlo y volvió a sus tareas. Del otro lado, Gabriel permaneció de pie, observando la puerta cerrarse. Recordó la norma número 4 de Recursos Humanos. Evite cualquier trato personal con personal operativo. La repasó mentalmente, y aún así volvió a pronunciar en un susurro: «Lucía». Por primera vez en mucho tiempo, deseó que la noche se hiciera eterna. Lucía intentó convencerse de que no había sido nada, un simple intercambio de palabras, una cortesía, un gesto fugaz. Pero esa noche, mientras se duchaba en su modesto apartamento, no podía sacar de su mente la forma en que él dijo su nombre, como si lo protegiera. Al día siguiente, Gabriel revisaba informes en su despacho, pero su concentración flotaba, siempre regresando a la misma imagen, la mirada limpia de Lucía, el modo en que sostenía la botella con ambas manos, como si cargara algo más que agua. Esperanza. No era solo atracción. Era una pausa emocional en su rutina mecánica, un recuerdo de algo que no sabía que extrañaba: la ternura. Pasaron los días, y como si el destino jugara a favor, sus horarios comenzaron a coincidir. Una noche, Lucía dejó olvidado un cuaderno de tapa azul en una sala de descanso. Gabriel lo encontró al pasar, lo abrió por impulso y leyó. En sus páginas había dibujos de vestidos, estructuras de interiores, diseños con notas escritas a lápiz. Para cuando logre ahorrar lo suficiente. Era un sueño, plasmado en papel. Gabriel cerró el cuaderno con respeto. No debía haberlo leído, pero algo se quebró dentro de él. ¿Cuándo había dejado de soñar? ¿Cuándo se volvió ese hombre gris encerrado en un despacho de vidrio? Esa noche, cuando Lucía volvió por el cuaderno, Gabriel se lo entregó en silencio. Pero antes de que ella pudiera decir algo, él habló. «Deberías inscribirte. Ese curso de diseño que tanto anotas, te lo mereces». Lucía lo miró, incrédula. Su cara se encendió de rubor. «¿Cómo? No me preguntes cómo lo sé», dijo él, sonriendo apenas. «Solo hazlo». Ella apretó el cuaderno contra el pecho con los ojos brillantes. Era la primera vez que alguien creía en ella, sin pedir nada a cambio. Pero ninguno de los dos sabía que, desde el Departamento de Recursos Humanos, ya se habían percatado de las cámaras activadas en horarios no habituales y que una advertencia estaba por llegar. La noche era más silenciosa de lo habitual cuando Lucía llegó al piso 35. El aire estaba cargado de algo extraño. Ni siquiera sus canciones favoritas en los auriculares podían evitar que sintiera ese peso en el pecho. Fue directo a su rutina, fingiendo normalidad. Gabriel, desde su oficina, también estaba tenso. Sobre su escritorio descansaba un sobre blanco con el sello del Departamento de Recursos Humanos. Dentro, una advertencia formal. Se ha detectado actividad no autorizada fuera del horario habitual. Recordamos que cualquier interacción cercana con personal externo al equipo directivo infringe el código ético interno. Sugerimos prudencia y límites estrictos. Gabriel cerró el sobre, conteniendo la rabia, no por el aviso, sino por la forma mecánica en que la empresa trataba a sus empleados, como si las personas fueran cifras, como si Lucía fuera una amenaza solo por existir. Horas después, Lucía recibió una notificación inesperada en su casillero. Debía comparecer ante supervisión por alteraciones en la rutina laboral. No entendía nada.
Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, siempre cumplía, pero allí estaba la firma de su jefa y una nota: mantener distancia con personal administrativo. Cuando esa noche cruzó con Gabriel en el pasillo, su mirada ya no era la misma. Llevaba tristeza contenida. Él intentó hablar, pero ella solo bajó la cabeza y siguió limpiando. «Lucía», dijo, con voz suave. Ella se detuvo, pero no se giró. «No quiero problemas, señor Ferrer. Este trabajo es lo único que tengo». Y siguió caminando. Gabriel permaneció en silencio, pero algo dentro de él ardía. No podía permitir que una empresa dictara a quién podía mirar o a quién podía admirar. Mientras Lucía trapeaba en soledad, él tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no bastaba con observar desde lejos. Si quería protegerla, tendría que romper sus propias cadenas primero. Pasaron 3 noches sin que Lucía y Gabriel volvieran a cruzarse. Cada uno se aferraba a su propio silencio. Ella, intentando proteger el único trabajo que tenía. Él, atrapado entre su posición y una creciente inquietud que ya no podía ignorar. La 4ª noche, mientras Lucía empujaba su carrito por el pasillo del piso 28, encontró un sobre pequeño sobre el trapeador. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía firme y discreta. Dentro, una nota breve: «Cafetería del edificio 220, solo café, sin compromisos». Lucía apretó el papel entre los dedos. Sabía quién lo había escrito y lo que podía significar. Su primer impulso fue ignorarlo, pero algo dentro de ella, quizás una vieja esperanza que aún no había muerto, le dijo que fuera. A las 21:58 bajó al comedor. Estaba vacío, limpio, con las luces tenues y el aire impregnado de café recién hecho. Al fondo, Gabriel la esperaba, sin corbata, con las mangas de la camisa arremangadas y 2 tazas sobre la mesa. «Gracias por venir», dijo él poniéndose de pie. «No debería estar aquí», contestó ella, sin moverse aún. «Lo sé, pero tampoco debería sentirme más vivo ahora que en los últimos 10 años». Lucía se sentó, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Hablaron durante 1 hora, de sus infancias, de los sueños que dejaron atrás, de lo que habían perdido y lo que jamás habían encontrado. Lucía le habló de su madre, costurera en el barrio; Gabriel, de un padre distante que lo crió entre contratos y ausencias. Rieron, se miraron, y por primera vez el silencio entre ellos no era incómodo, era refugio. A las 23:11, Lucía se levantó. «Tengo que volver al trabajo. Y yo, a pretender que no me dueles cuando te vas». Ella sonrió apenas, como si esas palabras fueran una caricia. Y se fue. Pero en la penumbra, una cámara de seguridad en la esquina captó toda la escena, y para ciertos ojos, incluso una taza de café podía ser motivo de expulsión. A la mañana siguiente, en la sala de monitoreo del edificio, un supervisor de seguridad revisaba las grabaciones nocturnas como parte del protocolo diario. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, hasta que en la cinta de las 22:03 vio algo que lo hizo detener la reproducción. Allí estaban Gabriel Ferrer, el CEO, y una trabajadora de limpieza, conversando, riendo, compartiendo una cena informal en la cafetería. Ningún toque indebido, ningún gesto inapropiado, pero para el manual de la empresa era suficiente. El supervisor no perdió tiempo. Preparó un recorte del video, redactó un informe titulado «Conducta inapropiada entre niveles jerárquicos» y lo envió directamente a Recursos Humanos con copia al Consejo de Administración. Horas más tarde, Gabriel recibió una notificación en su bandeja de entrada. El mensaje era escueto pero claro. Se requiere su presencia en una reunión extraordinaria con el Comité Interno, 18:00, Sala Ejecutiva, 1.
Gabriel cerró el portátil con rabia contenida. Sabía lo que se avecinaba. Lo conocía bien. Los cuchillos afilados detrás de sonrisas corporativas. Su familia, los Ferrer, siempre había manejado la empresa como un imperio, y él estaba rompiendo las reglas no escritas. Esa noche, cuando Lucía llegó a trabajar, no lo vio en su oficina. No había luz, no había rastro de él. Solo el reflejo del vidrio negro y su propia figura solitaria moviéndose por los pasillos. No sabía que, en otro piso, un grupo de ejecutivos discutía su destino. No es sobre ella, decía uno de los socios. Es sobre el precedente que sentaría esto. ¿Y si los medios se enteran?, preguntó otro. Gabriel, con los codos sobre la mesa y la mirada clavada en los hombres que alguna vez lo llamaron visionario, respondió sin titubear. Entonces que se enteren. No me avergüenza haber compartido una cena con alguien que realmente vale la pena. El silencio cayó como una bomba. A kilómetros de allí, Lucía seguía fregando pisos sin saber que, una vez más, su destino estaba siendo discutido por hombres que no conocían ni su historia, ni su nombre. Esa noche, Lucía notó que algo era distinto. Los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. El personal de seguridad apenas la saludó, y los ascensores parecían detenerse más tiempo en cada piso, como si el edificio respirara con cautela. Gabriel no estaba. Ni un solo rastro de luz en su oficina. Lucía limpió aquel vidrio como siempre, pero por primera vez no pudo evitar mirar su propio reflejo con cierta inquietud. Habría hecho algo mal. Recordó la cena, las risas, aquella conversación en la que Gabriel le preguntó por sus sueños y ella, sin pensar, le habló de su deseo de estudiar diseño de interiores. Él había sonreído con ternura. No se rió, no la subestimó, la escuchó, pero ahora él no estaba, y ese vacío comenzaba a pesarle más que cualquier jornada laboral. En el piso 10, Lucía se cruzó con la señora Ángela, una secretaria mayor que en voz baja le susurró. «Ten cuidado, niña. Hay rumores y te mencionan». Lucía sintió cómo se le apretaba el pecho. Volvió al trabajo sin decir palabra, pero cada rincón que limpiaba parecía más frío, más lejano. No sabía que Gabriel había intentado frenar el informe, que había pedido que no la involucraran. Pero en las grandes empresas, el ruido de los protocolos siempre ahoga las voces del corazón. En su casillero encontró un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. «No te preocupes por lo que dicen. Eres mucho más fuerte de lo que crees. G». Lucía apretó el papel contra el pecho, cerró los ojos y sonrió. La batalla apenas comenzaba. Gabriel Ferrer se encontraba de pie frente a los ventanales de su oficina, observando la ciudad iluminada con los brazos cruzados y el corazón en un torbellino. Había dejado una carta para Lucía, con palabras sinceras, sí, pero también con un sabor amargo de cobardía, porque en vez de quedarse y luchar, había decidido desaparecer. Ese día, las presiones fueron más fuertes que nunca. El comité ejecutivo exigía explicaciones. Recursos Humanos advertía sobre los protocolos, y los abogados del grupo Ferrer & Co. eran claros. Cualquier relación personal con personal de limpieza ponía en riesgo la reputación de la empresa. Pero Gabriel no podía ignorar más lo que sentía, y menos aún lo que había descubierto en Lucía. Cuando el reloj marcó las 16 y OSSU, irrumpió en la sala de juntas durante una videoconferencia con los principales accionistas. Todos quedaron en silencio al verlo entrar sin previo aviso. «Tengo algo que decir», dijo con voz firme. Los ejecutivos se miraron entre sí. El presidente del consejo frunció el ceño. «Adelante», dijo uno con evidente molestia. Gabriel se colocó al centro con la mirada serena pero decidida. «Durante semanas he observado a una mujer trabajar con una integridad que hace tiempo no veía en esta compañía.
No tiene un cargo alto ni un currículum brillante, pero tiene algo que aquí hemos olvidado: dignidad, honestidad, humanidad. Uno de los directores, incómodo, intervino. ¿Está usted admitiendo una relación inapropiada con una empleada de mantenimiento? Gabriel lo miró sin titubear. No, no hay relación, pero sí hay admiración. ¿Y si en esta empresa se castiga la admiración por una persona honesta solo por su uniforme? Entonces algo está muy mal en nuestros valores. El silencio se volvió denso. Nadie sabía cómo reaccionar, porque en el fondo sabían que tenía razón. Gabriel no esperó respuestas. Se marchó de la sala con la frente en alto, consciente de que había roto una norma, pero había recuperado su libertad. Lucía no entendía por qué sentía un vacío extraño en el pecho. La carta que encontró en el depósito, doblada con precisión, firmada con una tinta elegante, la había desconcertado por completo. Lo siento por desaparecer así, pero no quiero ponerte en peligro. Gracias por enseñarme que aún queda belleza en este mundo gris, jefe. Leyó esas líneas una y otra vez, y aunque no contenían una confesión de amor directa, cada palabra estaba cargada de emociones que ella no había permitido sentir por nadie en mucho tiempo. Los días siguientes fueron silenciosos. Gabriel no volvió. Sus compañeros murmuraban que el CEO había renunciado o se había tomado una licencia. Lucía continuó trabajando, más en automático que por convicción. Pero dentro de sí algo había cambiado. Ya no podía negar que también lo había mirado, que había sentido algo, que lo había esperado, noche tras noche, sin saberlo. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo principal, un guardia se le acercó y le entregó un sobre cerrado. «Esto llegó para ti», dijo. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Era un pase para el teatro más lujoso de la ciudad, con una sola nota. Fila 5, asiento 6. Esta vez no quiero verte desde lejos. Su corazón dio un salto. Dudó. Pensó en no ir. Pensó que era una trampa o que se ilusionaba sola. Pero esa noche, por primera vez, cambió su rutina. Se quitó el uniforme, dejó los auriculares en casa y fue. El teatro estaba casi vacío, las luces bajas, y en el escenario, al fondo, Gabriel la esperaba de pie, sin corbata, sin traje. Solo él, real, vulnerable. Cuando Lucía llegó a su asiento, él descendió del escenario y se acercó. «Gracias por venir», dijo con voz baja. «No quiero perder esta oportunidad, aunque todo el mundo me diga que no está permitido». Lucía no respondió de inmediato. Lo miró largo rato. Luego sonrió suavemente, como aquella noche frente a la ventana. «Entonces empecemos por romper las reglas», susurró, y el telón de sus viejas vidas comenzó a cerrarse, para dar paso a algo nuevo. El encuentro en el teatro no fue el final, sino apenas el comienzo. Tras esa noche, Gabriel y Lucía iniciaron una relación clandestina, protegida por las sombras del anonimato. Él la pasaba a buscar en un auto discreto, sin chofer. Paseaban por parques al anochecer, compartían café en estaciones vacías y hablaban, mucho, como si el uno fuera el espejo del otro. Lucía se sorprendía de la profundidad con la que Gabriel conocía el vacío de la soledad. Él, por su parte, admiraba la fuerza silenciosa con la que ella sostenía el mundo sobre sus hombros sin pedir nada a cambio. No había lujo, ni promesas, solo miradas limpias y manos entrelazadas con pudor. Pero el riesgo era real. Gabriel aún figuraba como asesor estratégico de la empresa y su vínculo con una trabajadora del personal de limpieza iba en contra de las políticas internas. Si se descubrían, Lucía sería despedida y él, expuesto públicamente como alguien que quebró su propio código ético. Cierta noche, mientras compartían un té en el pequeño departamento de Lucía, ella lo miró con preocupación.
No quiero ser tu escondite, Gabriel, dijo. No quiero que me ames solo en la oscuridad. Él bajó la mirada. Sentía que por primera vez en años tenía algo verdadero, y sin embargo, lo había enredado todo en mentiras para protegerla, o para protegerse a sí mismo. Entonces saldré de las sombras, prometió. No ahora, pero pronto. Solo dame un poco más de tiempo. Lucía asintió con una mezcla de ternura y escepticismo. Sabía que los hombres poderosos a veces eran esclavos de su propio orgullo. Pero algo en la voz de Gabriel sonaba distinto, sonaba decidido. Lo que ninguno sabía era que alguien más ya los había visto juntos y que el reloj empezaba a correr. Las oficinas de Ferrer & Co. siempre habían sido un templo de silencio, vidrios impecables y reglas inquebrantables. Pero en los últimos días, algo distinto flotaba en el aire. Miradas cruzadas, murmullos, una asistente, demasiado curiosa, un mensaje dejado abierto por error. Una noche, mientras Lucía limpiaba el pasillo del ala ejecutiva, sintió que alguien la seguía. No vio a nadie, pero su intuición le gritaba que ya no estaba sola. Aceleró su trabajo, apagó luces y bajó por las escaleras traseras. Al llegar al vestíbulo, encontró a Gabriel. ¿Estás bien?, preguntó él, notando su agitación. Alguien me observaba, susurró Lucía, sin atreverse a mirar hacia atrás. Gabriel frunció el ceño. Sabía que aquello podía significar solo una cosa: habían sido descubiertos. Horas después, en una reunión extraordinaria del comité directivo, uno de los ejecutivos, Martínez, el más ambicioso, presentó información confidencial sobre un supuesto conflicto de intereses. Fotografías borrosas, fragmentos de grabaciones, todo cuidadosamente armado para dañar a Gabriel. No estamos juzgando a un hombre, dijo Martínez con voz hipócrita, sino preservando la integridad de la empresa. Gabriel, con los puños cerrados, escuchó en silencio. Quiso defenderse, pero comprendió que no se trataba de ética, sino de poder. Lo querían fuera, y estaban dispuestos a usar a Lucía como arma para lograrlo. Al salir de la sala, su rostro no mostraba miedo, solo determinación. «No me quedaré callado», le dijo a su reflejo en el ascensor, «pero esta vez no será por mí, será por ella». Esa noche, por primera vez, Gabriel decidió pelear no con contratos, sino con el corazón. Las oficinas estaban cerradas, pero esa noche no había soledad. En la terraza del edificio, bajo un cielo cubierto de estrellas y rodeados de la brisa nocturna, Gabriel y Lucía estaban de pie frente a frente. Ella había dejado su uniforme. Vestía una blusa blanca sencilla, su cabello suelto, los ojos brillantes e inseguros. «¿De verdad crees que esto es posible?», preguntó Lucía con la voz temblorosa. Gabriel se acercó sin dudar. «No lo sé, pero por primera vez en mucho tiempo quiero intentarlo, contigo». La ciudad rugía allá abajo, indiferente. Pero en ese rincón suspendido del mundo, los dos compartían algo que ni el poder ni las normas podían tocar. Lucía miró sus manos, todavía marcadas por años de trabajo. Él tomó una de ellas con suavidad. «No soy un hombre perfecto», dijo Gabriel, «pero contigo soy mejor». Lucía cerró los ojos, dejando caer una lágrima. No era tristeza, era alivio, era esperanza, era amor. Se abrazaron, no como dos personas que empiezan algo, sino como dos almas que por fin se habían encontrado. El contrato fue reformulado, las reglas reescritas, pero más importante que eso fue que Gabriel también se reescribió a sí mismo. Y Lucía dejó de limpiar las oficinas de noche, porque ahora ayudaba a diseñar el futuro de la empresa a plena luz del día. A veces, los contratos más estrictos no pueden detener al corazón, y el amor, ese que nace en silencio, crece en la oscuridad y florece en lo imposible, es el que más transforma.
Lucía y Gabriel rompieron barreras, enfrentaron prejuicios y descubrieron que al final del día la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en quien se queda a tu lado cuando todos se han ido. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana compartimos relatos de amor, lucha y segundas oportunidades que te inspirarán a creer, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo relato.